Buenas tardes, les saludo en el amor del Señor. Hoy vamos a estudiar un poco de cómo vivir santamente delante de la presencia de Dios. Las personas convertidas se dan cuenta muy temprano de que ahora, en su nueva fe, debe de vivir santamente, y la santidad es el ambiente propio del cristiano para estar gozoso y para ser útil en la obra del Señor. Multitud de pasajes en el Nuevo Testamento exhortan al creyente a ser santo, a andar en los caminos de Dios. La santidad, bíblicamente entendida, envuelve dos conceptos fundamentales. El primero es de ser apartado para Dios y para un fin especial. En este sentido, aún los objetos podían ser santos cuando se le apartaba para el uso exclusivo en el servicio oculto a Dios, como los utensilios del templo, el templo mismo, y aún la tierra o el país donde residía el pueblo de Dios. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí se refiere a Moisés, cuando él estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, y vio esa visión en el monte Oré. Y cuando él se venía acercando, el Señor le dijo a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y también dice, Éxodo 49, y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos tus utensilios, y será santo. Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Los sacerdotes y los levitas debían de ser apartados, consagrados, santificados para poder desempeñar sus funciones religiosas. Dice la palabra de Dios, Éxodo 28:41, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis discípulos. Así apartarás a los levitas entre los hijos de Israel, serán míos los levitas. Número 8:14. También en el Nuevo Testamento se nos enseña que uno debe ser apartado para el servicio a Dios, tal como se puede ver en el caso de Saulo y Bernabé. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Romanos 1:1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. El principio, pues, de separación es algo y es para algo. Es básico en la doctrina de santidad. El segundo concepto, el cual es una consecuencia o una extensión del primero, es el de una vida limpia, pura, sin mancha. El cristiano está llamado a vivir rectamente en consonancia con su vocación celestial. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Efesios 4:1. Su preocupación constante debe ser la de agradar
a su Señor a través de una vida irreprochable. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Según lo escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Porque somos de Dios y servimos a Dios, debemos de ser santos. En santidad le podremos ver y la voluntad de Él es que seamos santos. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos lo que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías 52:11. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que la palabra de Dios nos exhorta a ser un pueblo separado del mundo, a no amar al mundo y a presentar nuestro cuerpo en santidad. Sí, mis hermanos, a presentar nuestro cuerpo en santidad delante de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Escuche bien, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hablo como humano, por vuestra humanidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin de la vida eterna. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 6, del verso 12, 13, 19 y 22. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. El obrero del Señor, el testimonio de una vida santa es cosa de mucha importancia. Los ojos de todos están fijos en la conducta
tanto pública como privada, del que se llama siervo de Dios. Un ministerio prometedor puede echarse a perder por un acto de inmoralidad, o por un hábito indigno, o por una característica de un carácter veleidoso, o por la negligencia o la pereza. Lo que el obrero predica desde el púlpito debe de practicarlo en su vida diaria. El apóstol Pablo le dio consejos pertinentes al respecto a su hijo en la fe, que era Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2:22. También Romanos 12:11. Puede ser que el obrero del Señor no sea un hombre con mucho talento, ni que sobresalga por grandes ejecutorias, pero sí es un hombre limpio, piadoso. No solo disfrutará de la aprobación y la bendición de Dios, sino que será un ejemplo estimulante entre los hermanos en la fe y la atracción de una vida santa que es irresistible. La santidad del cristiano no es una actitud pasiva, ni viene como por arte de magia. Es una actitud dinámica, es lucha y es esfuerzo consciente. En la disciplina de la santidad conviene tener en cuenta 4 cosas. Las tentaciones. Todo individuo recién convertido muy pronto descubre que no es fácil vivir la vida cristiana. Las tentaciones abundan. Satanás le susurra al oído la insinuación a hacer lo malo. Para alcanzar ciertos fines, con frecuencia se le presentarán caminos fáciles y rápidos, pero que son incorrectos. Realmente el cristiano continuamente tiene que luchar con 3 enemigos poderosos, que son el diablo, la carne y el mundo. El diablo es instigador de lo malo. La carne es la naturaleza humana caída, a la cual es rebelde y no está sometida del todo a la dirección del Espíritu Santo. Y el mundo es el ambiente inficcionado en múltiples maneras. San Pablo dice que nuestra lucha es contra fuerzas superiores a nosotros. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se refiere también a ese conflicto agudo y permanente entre la carne y el espíritu. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos 7:18-21. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. 8:7. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. Las tentaciones te llevan siempre a la finalidad de que nosotros nos apartemos del Señor, inutilizándonos en esa forma para el testimonio y para el servicio.
La tentación es muchas veces sutil, siendo de consiguiente más peligrosa. San Pablo alude a esta astucia del diablo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Sin embargo, cualquier tentación que le sobrevenga al cristiano es posible vencerla. ¿Por qué no? Jesús lo venció. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Además, contamos con la eficaz auxilio de Cristo, quien, aunque fue tentado en todo, salió victorioso, triunfante de la acechanza del maligno. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 4:15. El obrero del Señor está expuesto a algunas tentaciones propias de su trabajo. Nuestro Señor fue tentado por Satanás, especialmente en el momento culminante de su vida, como fue después de su bautismo, cuando estaba listo para empezar su ministerio público. También cuando en la cruz estaba consumando su obra de la redención de los hombres, el diablo estaba muy empeñado en hacer caer a los obreros del Señor. Él sabe el gravísimo daño que le causa la obra de Cristo si consigue vencer a los ungidos de Jehová. Por eso es sabio cuidarse de tentaciones como la codicia, la vanagloria y la envidia, la pereza y la concupiscencia. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 3. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios capítulo 9, 26 al 27. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Necesitamos estar revestidos del poder de lo alto para vencer toda acechanza del enemigo. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos llenarlo de la presencia de Dios, de santidad, de rectitud delante de la presencia de Dios. Fortaleceo de toda la fuerza del Señor. Necesitamos que nuestras vidas sean realmente consagradas delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Que Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Que Dios sea dando gracia a cada uno de nosotros, porque esa es la lucha que nosotros tenemos. Es el mundo,
el Satanás en nuestra propia carne. Por eso que Dios habla en distinto, como habla en Colosenses capítulo 3, hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros. También Gálatas habla también de lo que hay en nosotros. Lo habla también el Señor. Hay una lista grande, lo que son obras de la carne. Esas son cosas de nosotros, no son espíritu inmundo, no son demonios. Es nuestra naturaleza caída que están acá. Los adulterios, fornicaciones, la ira, las contiendas, todas esas cosas son lo que están acá en nosotros. Y eso tiene que salir. Por eso que Dios busca que nosotros tenemos que tener esa santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, el limpio de corazón. Eso es la vida, la vocación que debemos tener nosotros, es buscar el rostro de Dios, para que Dios sea a través del Espíritu Santo tomando dominio de todo nuestro ser. Cuando la Escritura habla ser lleno de la presencia de Dios, es cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es cuando Dios gobierna toda área de nuestras vidas. Y eso tiene que ser una realidad, mis queridos hermanos, hermanas. Cristo es real, Él es verdadero, Él es poderoso, Él venció, Él fue tentado en todo, Él venció. Y Él nos da esa autoridad a nosotros. Tenemos la autoridad, la palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor el que está en nosotros, el que está en el mundo. El Señor, el que está en nosotros, Él es poderoso. Y a Él tenemos que agradarle con nuestra vida. Porque a veces venimos y estamos muy lejos de Dios. Estamos apartados. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Necesitamos, hermanos, estar cada vez más cerca del Señor. De querer, si tú amas al Señor, vas a amar su palabra. Y amar su palabra, vas a querer tener relación con Él. El Señor pagó un precio por nosotros. Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Ahí en el madero de la cruz. Dio la vida por nosotros. Tomó el lugar de nosotros. Fuimos justificados por Él. Dice que no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque Él pagó por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Pero la santificación, la consagración, mis hermanos, nosotros tenemos que pagar eso. Sabemos que por gracia somos salvos, es por fe. Pero la consagración a Dios, la búsqueda, corre por nuestra parte. Es un esfuerzo que tenemos que poner. Tenemos que esforzarnos. Buscar al Señor. Buscar las cosas de arriba. Y Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Él es un Dios proveedor. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos las cosas de arriba. Gracias, hermano, por escuchar este momento maravilloso de estar en la presencia de Dios. Soy el pastor Oscar Leguá del Ministerio Evangelístico Reserva Celestial, de acá de la ciudad de La Serena. Un saludo para los pastores de la UNPAC y también al pastor Luis Díaz, del presidente de la Unión de Pastores de las Compañías. Que Dios bendiga a cada siervo de esta ciudad y que Dios sea bendiciendo ricamente a mis hermanos de esta congregación. Saludo para Daniel y así para Raquel, Karina, para cada uno de mis hermanos,
para cada uno, para Catita, que Dios sea fortaleciéndola, para que ella pueda salir adelante. Que Dios les bendiga. Amén. Amado Dios y buen Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre Santo poderoso, Padre de la gloria, te pedimos, Señor, en esta hora, por nuestra nación, Dios mío, por esta pandemia, Señor, que ha caído sobre esta humanidad. Padre de los cielos, que podamos, Señor, estar a cuenta contigo. Padre, que podamos rendir nuestras vidas delante de tu presencia, Dios de los cielos. Padre, levanta un pueblo poderoso en nuestra nación. Padre, levanta un pueblo, Dios de la gloria, con poder, con autoridad, con presencia tuya, Dios mío. Un pueblo valiente, Padre, que lleve tu palabra con poder, con autoridad, Padre de los cielos, llevando tu palabra, tu mensaje a esos rincones, Dios mío, donde nos llegan, Señor, tal vez la comunicación, la radio, Dios mío, puedan estar ahí también, Dios mío, tus hijos, Padre de la gloria, llevando el mensaje, Padre de los cielos, a esos lugares, Señor. Padre, bendice, Señor, bendice a tu siervo, bendice a cada hermano, Señor. Padre de los cielos, te damos gracias en esta hora, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga.